Hola mis queridos hermanos y amigos. Qué interesante encontrarnos en este día para seguir compartiendo la palabra del Señor. Quiero presentar una introducción que está contenida en el Evangelio de Lucas en el capítulo 6, versículos del 32 al 34, que dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Este texto nos lleva a considerar que en verdad damos a quienes nos dan, amamos a quienes nos aman, somos amigos de nuestros amigos, ayudamos a quienes nos ayudan, servimos a quienes nos sirven. En otras palabras, el mundo en general tiene la conducta de ser recíprocos, correspondientes, compensadores, correlacionados y también revanchistas y celosos. Estos comportamientos, estas actitudes que tienen los seres humanos comunes, y creo que cuando llegamos al cristianismo podemos decir que también los teníamos nosotros, ahora con Cristo Jesús debe cambiar. Debe cambiar esa mentalidad de corresponder a quienes nos ayudan, a quienes nos aman, a quienes nos benefician, a quienes nos apoyan, para darle un vuelco escuchando o estudiando las orientaciones que el Señor Jesús nos hace. La propuesta del Evangelio es: somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y las nuevas criaturas nos llaman a modificar totalmente nuestras conductas. Y esta modificación tiene mucho que ver con las enseñanzas que el Señor Jesucristo nos deja para que aprendamos a ser diferentes. Y es interesante ver cómo ahora en Cristo Jesús debemos ser solidarios, generosos, altruistas, liberales, benevolentes, caritativos, piadosos, desprendidos, benignos, clementes y misericordiosos. Totalmente diferentes. Antes pensábamos en nosotros y en quienes nos beneficiaban. Ahora pensamos en aquellos, en los que nos necesitan. Ahora pensamos en el prójimo. Ahora pensamos en seguir las enseñanzas de Cristo Jesús. Por eso esta introducción al leer Lucas capítulo 6 del 32 al 34, hay una pregunta que se da en cada versículo y que nos inquieta para hacer el cambio.
dice, ¿qué mérito tenéis? Si somos recíprocos, si ayudamos a quienes nos ayudan, si damos a quienes nos dan, si amamos a quienes nos aman, ¿qué mérito tenéis? Eso no tiene ninguna exaltación, no tiene nada que mostrarse extraordinariamente, no se sale del común. Esto lo hace todo el mundo. Esto no recibe de recompensas. Esto no tiene nada que ver con las modificaciones de comportamiento. En otras palabras, así se comporta todo el mundo. Y no hay ningún mérito, porque eso es lo común. Pero cuando estamos en Cristo Jesús, ahora sí, las nuevas acciones, las nuevas conductas que empiezan a aflorar luego de estudiar las Escrituras y ponerlas en práctica, ahora sí hay mérito, ahora sí hay un reconocimiento, ahora sí hay una diferencia. Y esto es lo que el Señor Jesucristo quiere que aprendamos. Y no solamente que se quede como una enseñanza, sino que sea aplicada en todo momento y a toda persona. Por eso miremos ahora el tema que he titulado Pagad a otros mucho mejor. Pagad a otros mucho mejor. Y vamos a mirar el contenido de este mensaje en los versículos 35 y 36. Unos versículos que sobresalen, que probablemente nos asombran porque se sale de lo común, se sale de ese comportamiento normal que se ha tenido por años y que es lo que la sociedad hace. Permítame entonces presentar como primer punto, superando el trato común. Superando el trato común. Veamos el versículo 35 y su mensaje. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Amad a otros sin esperar. Amad a otros sin pensar una retribución. Amad a otros no esperando nada. Amad a vuestros enemigos. Esto pues se sale de lo establecido socialmente, de lo que ya es propio en cada ser humano. ¿Cómo así que tenemos que amar aún a aquellos que nos hacen mal? Aquellos que hablan mal de nosotros, aquellos ingratos, aquellos que no nos corresponden cuando actuamos, aquellos de los cuales tenemos ciertas reservas. ¿Por qué amar a ellos? ¿Por qué Jesucristo nos pone este trabajo tan difícil, tan complicado? ¿Por qué nos está enseñando algo que no podríamos hacer a menos que le obedezcamos?
Pero aquí está el cambio. Estas son las propuestas del Señor Jesús para modificar la conducta, para poner a prueba a aquellos que realmente dicen seguir a Cristo Jesús, para aquellos que han comenzado una nueva vida y que esperan que esa nueva vida sea diferente a la llevada, a la anterior. Y es a la vez una prueba para tratar bien a todos, aún a aquellos a los que aborrecíamos, pero que ahora no. Amar a aquellos a los que les teníamos ciertos odios, sentíamos por ellos ciertos malestares, y que no eran considerados para poder ayudarles y menos a amarles. Expresar cariño a alguien que le ha causado dolor y pena no es lo que está en la mente común de los seres humanos. Pero ahora en Cristo Jesús, volviendo a la modificación de comportamientos, Él nos manda que dejemos los odios, que dejemos el sentir de malestar, que dejemos la pena por aquellos y nos convirtamos en gente cariñosa hacia ellos, en personas bondadosas, en personas que le hacen bien, aunque hayamos recibido ese tipo de actos que nos afectaron, que nos han hecho sufrir, que nos han causado una pena y nos han dañado muchas veces nuestra vida. Jesucristo manda que amemos a estos. Y el segundo punto a considerar es que al acatar estas enseñanzas de Jesús, estos nuevos comportamientos, estas nuevas actitudes, estos nuevos procedimientos, vamos a recibir unos beneficios. Dice la segunda parte del versículo 35, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo. Esto es muy interesante, es especial, de saber que recibiremos una recompensa extraordinaria, una recompensa divina, un premio por haber hecho ese cambio y por tratar a la gente de otra manera. Y será vuestro galardón grande, y seréis llamados hijos del Altísimo. ¿Qué galardón? ¿Qué premio? ¿Qué dádiva especial tiene el Señor Jesús y Dios para aquellos que le obedecen? Para aquellos que muestran el amor de Dios por encima de las conductas, los comportamientos, las agresiones, los daños, los prejuicios que se han recibido. Solo Dios puede actuar así y solo sus seguidores también lo pueden hacer. Recordemos que si Jesucristo está en nuestro corazón, significa que actuamos como Cristo Jesús. Si los frutos del Espíritu Santo dados a cada creyente deben ser mostrados en estos casos para que seamos hechos
hijos de Dios. Ese es otro galardón. Esa es otra forma de estimular Cristo Jesús a sus seguidores. Los hijos de Dios se comportan como su Padre Dios. Son como Dios. Y aunque el parecido es limitado, está llamando al Señor Jesucristo a ser como su Padre es. Ser hijos de Dios implica ser como el Padre Dios. Y esto es muy interesante cuando lo estudiamos, cuando lo valoramos, cuando lo practicamos. Ser hechos hijos de Dios implica comportamiento del Padre Dios, las acciones de Dios mismo. Es el llamado, pues, de Cristo Jesús para cada uno de los seguidores. Es interesante hacer este planteamiento para que podamos entender que Dios quiere criaturas redimidas, salvadas, que ejecuten las Sagradas Escrituras. Es un compromiso del cristiano actuar como Cristo enseña, como Cristo mostró mientras estuvo en la tierra y dejó estas instrucciones. Y es un desafío, porque no es fácil actuar de acuerdo a estas enseñanzas. Sin embargo, le es fácil a quienes estudian las Escrituras, las comprenden y se dan cuenta que estas, al practicarlas, están modificando todo lo que es el ser humano convertido a Cristo Jesús. Es cierto, el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Nace de nuevo, como Jesús le enseñó a Nicodemo. Debe nacer de nuevo. Y al nacer de nuevo significa que viene nueva mentalidad, nueva vida espiritual, social, familiar. Sí, tiene que haber unas nuevas prácticas que ayudan a mirar que en verdad Jesucristo está dentro del convertido, de aquel que se llama cristiano. Por eso el verdadero cristianismo se conoce es por los frutos. Jesucristo lo mencionaba. Por sus frutos los conoceréis. Y estos frutos son los hechos que, sacados de las Escrituras, que tomados como ejemplo de Jesús, como obedientes a sus enseñanzas, salen a relucir ante los demás. Estos comportamientos son nuevos frutos, manifestaciones de alguien que en verdad ha comprendido que Jesús es el Señor, es el Maestro, es el ejemplo, es el que enseña cómo vivir la vida en Cristo Jesús. Veamos entonces también el tercer punto de este mensaje. Es bueno ser compasivos como Dios. El versículo número 36, estamos en Lucas capítulo 6, y ahora el versículo 36 dice: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso.
Y el tenor de esta frase es un mandato que se enseña a los seguidores, a los que están con Jesús, a los que quieren aprender de Cristo Jesús. Y ese imperativo, cuando se dice sed, es una orden, es un mandato de Cristo Jesús. Sed significa obedezcan lo que enseño, lo que es importante para ustedes, porque están mostrando que en verdad Jesús, Cristo Jesús, está en ustedes. Y he allí la importancia de atender los mandamientos. Sed pues misericordiosos. Y el misericordioso es aquel que tiene compasión por aquellos que, si no actúan bien y agreden y ofenden y hacen mal, la respuesta del cristiano no es revanchista, recíproca, tampoco actuar igual al otro, pagar al otro igual a lo que se está recibiendo. No debe haber correlación entre lo que se recibe y lo que se va a hacer, sino que se tiene un sentido de observar, de meditar sobre aquel que ha actuado de esa manera y no pagar mal por mal, como dice la Escritura. Tiene que modificar sus creencias también para aplicar ahora comportamientos de un Cristo Jesús que con su ejemplo nos enseñó y nos enseña que a los enemigos hay que tratarlos con misericordia. Y no solamente a los enemigos, sino a todos. Aquí podría acuñar la frase que Jesucristo expresó en la cruz, una de ellas: perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando una persona no actúa conforme a nuestra medida de valores, a nuestra regla de valores, significa que ella es diferente a nosotros. Significa que tiene otra mentalidad, otra formación, otra vida. Y así debemos aceptarle. Y también debemos amarle tal cual como es. Y la palabra misericordia es bien aplicada aquí por el Señor Jesús, porque nos indica que tenemos que ser compasivos, que tenemos que dolernos de cómo actúa esa persona, de cómo demuestra que hay en su mente y en su corazón cuando es mala, o cuando es pecadora, o cuando agrede, o cuando hace daño, que en verdad no tiene a Cristo Jesús en su corazón. Y si no lo tiene, pues, ¿qué se puede esperar? ¿Cómo se puede comportar? ¿Qué puede hacer? No se le puede exigir a quienes no tienen un conocimiento, una revelación y un aprendizaje basados en las Sagradas Escrituras. El cristiano que estudia la palabra de Dios, que aprende la palabra de Dios, debe optar por
ser ante aquel un comprensivo, un sabio, para entender el por qué actúa así. Y entonces no debe haber rechazo, no debe haber enemistad y no debe haber disposición de hacerle daño. La Biblia nos enseña a ser misericordiosos como Dios es misericordioso. Y aquí quiere decir que si Dios está en nosotros, debemos actuar como Dios, en este caso de la misericordia. Sed misericordiosos como Dios es misericordioso. Y cuando actuamos con misericordia, estamos diciendo que Dios está en nosotros, que Dios nos ha dado esa manera de ser nueva, por supuesto, para actuar así con los demás. La conclusión de este mensaje: hay que ser sabio para entender las Sagradas Escrituras. Y también hay que prestarle mucha atención a las enseñanzas para poder aplicarlas. Y sobre todo poner voluntad, que es indispensable para hacer lo que Dios nos manda. Allí está el secreto del cristiano. Voluntad para hacer lo que el Señor manda. Eso es lo que cada uno de nosotros debe aprender. Porque el saber y el hacer van juntos. Porque el saber y el hacer van juntos. Y esto significa que estamos obedeciendo lo que Dios nos está enseñando: amar a todos, a amigos y enemigos, para que así seamos hijos de Dios. Recibamos el galardón que promete el Señor Jesús en este mensaje. Y también que seamos misericordiosos, como Dios es misericordioso. Aplicación. Hoy es el día para aprender esta palabra, para ponerla en práctica, para cambiar esa mentalidad que teníamos de que si nos dan, damos, que si nos sirven, servimos, que si nos aman, amamos, que servimos a quienes nos sirven por ser bondadosos en todas las circunstancias, tener liberalidad, altruismo, benevolencia y caridad para con todos, tener clemencia y misericordia. Hacer estos cambios con la ayuda de Dios y muy conscientemente nos van a permitir, primero, unas satisfacciones muy grandes, un gozo especial, una paz. Cuando actuamos de esta manera, sentimos que en verdad vale la pena ser así, que vale la pena obedecer la palabra de Dios. Hoy es el día para cambiar de mentalidad. Hoy es el día de construir nuevos comportamientos para que seamos hijos de Dios, para sentirnos mejor, para tener mejores relaciones con los demás. Hoy puedes comenzar. Ora al Señor y dile que te ayude
a emprender este tipo de enseñanzas. Él lo hará. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.